Muy bien, buenas noches, saludos cordiales a todos. Les saluda el profe Jorge Contreras. Soy docente de la Facultad de Filosofía. Desde el año 2010 me desempeño como tal en la institución. Inicié mi docencia en la FAFI justamente con la asignatura Geografía General y Regional, posteriormente Geografía Económica y Humana. De ahí pasé a Historia Americana, siempre en años diferentes. También llegué a enseñar Historia Universal, posteriormente Historia Medieval y más recientemente ya en la carrera de Filosofía a Distancia estuve llevando algunas asignaturas como Historia de la Civilización, Filosofía de Oriente y así también raíces griegas y latinas de la filosofía. Esta asignatura en este tercer semestre que está terminando en este julio. De formación soy historiador, soy licenciado en Historia por la FAFI 1, promoción 2008. Posterior a eso hice un par de especializaciones, una en didáctica universitaria, otra en Historia del Paraguay y más recientemente culminé la maestría en Historia del Paraguay, también en la FAFI UNE en el año 2022. Entonces, un poquitito de, de mi vida como docente y también el área de mi formación. Conmigo van a desarrollar esta asignatura que lleva por nombre Historia de la Cultura Paraguaya. En primer lugar, quiero hacer una presentación de nuestra asignatura. Posteriormente ya vamos a pasar a desarrollar algunos puntos de nuestro pequeño programa y luego ya en la parte final les quiero presentar la modalidad de trabajo que vamos a tener en esta asignatura. Si bien es cierto, la asignatura lleva por nombre Historia de la Cultura Paraguaya, nosotros en este mes vamos a desarrollar una serie de contenidos que guardan relación con la historia general de nuestro país, evidentemente dando énfasis a la historia cultural del Paraguay. Tenemos en total 4 unidades. Como pueden observar, aquí en la unidad 1 nosotros tenemos una pequeña introducción a la historia de la cultura paraguaya. Están observando esa pantalla, ¿no es cierto? Si me dicen sí, una ya es Sí, suficiente. sí, totalmente. Muy bien, muchas gracias. En esta introducción a la historia de la cultura paraguaya, vamos a abordar un poco de la historia como ciencia. Muchas veces nosotros cuando estudiamos historia o cuando enseñamos historia también ocurre esto. Muchas veces ya entramos de lleno a abordar los contenidos de la historia propiamente dichos y muchas veces nos olvidamos de reflexionar un poco sobre el quehacer de la historia o sobre el quehacer del historiador. ¿Por qué decimos que la historia es una ciencia? ¿Cómo surge la historia como tal? ¿Qué desafíos se presentaron justamente a la historia a lo largo de su existencia como ciencia? ¿Cuáles son los límites de repente que como ciencia posee la historia? Y así también algunas posibilidades. Vamos a ver periodos de la historia paraguaya. Esto es fundamental para que nosotros podamos comprender que si bien es cierto hablamos de una historia paraguaya, estamos hablando de varios periodos, de varias etapas con sus características particulares que debemos comprender para que de ese modo podamos ubicar un hecho histórico de una manera satisfactoria en la etapa correspondiente. Puesto que si nosotros tomamos
un hecho histórico, me animo a decir nada más, la independencia nacional, o de repente la revolución comunera, o el gobierno de Hernandarias, o la división de la provincia, y nos olvidamos de ponerlo en su contexto, eh, es probable que varios aspectos relacionados a ese hecho histórico no comprendamos. ¿Por qué razón? Porque hay un contexto histórico en donde se inserta ese hecho o ese proceso histórico, y considerando justamente esos contextos es que llegamos a dividir la historia, no solamente la historia paraguaya, en periodos con sus características distintivas. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la cultura, puesto que tenemos que nuestra asignatura es historia de la cultura paraguaya. Más allá de que abordemos temas de historia general de nuestro país, no vamos a soslayar la cuestión cultural. Veremos algunos artículos de la Constitución Nacional referidos a la cultura de nuestro país, y todo esto en esta unidad titulada Introducción a la Historia de la Cultura Paraguaya. Ya en la unidad 2, como pueden observar, ya entraremos a estudiar la historia de nuestro país. Esta unidad se titula El Paraguay precolonial. Se divide en 3 puntos: fuentes para la prehistoria del Paraguay, los protopobladores o los primeros pobladores, y así también los guaraníes. Y aquí quizá algunos tengan la respuesta, otros quizá digan, profesor, ¿por qué estamos hablando de primeros pobladores aparte y posteriormente hablamos de los guaraníes? Y justamente vamos a explicar la situación que se presenta en el proceso de poblamiento de nuestro país. Pasando ya a la unidad 3, esta unidad 3 lleva por título El Paraguay colonial. Esta es una etapa muy rica y al mismo tiempo una etapa bastante extensa, bastante amplia. Ciertamente vamos a elegir algunos hechos y procesos históricos de gran relevancia y vamos a ahondar en ellos, mientras que otros procesos y hechos históricos vamos a pasar por alto, por una cuestión evidentemente de tiempo. Veremos un capítulo que lleva por título En pos de la Sierra del Plata, que hace referencia a, a lo que en historia nosotros llamamos la exploración del territorio paraguayo por parte de los europeos. Veremos el proceso de conquista del Río de la Plata y a qué también llamamos conquista y a qué no llamamos conquista. Veremos la aparición de la ciudad de Asunción y su posterior desarrollo. Un punto muy interesante viene a continuación y guarda relación con las relaciones interétnicas entre las poblaciones indígenas y los españoles, y claro está, las rebeliones guaraníes que se dan en este contexto. ¿Qué fueron esas rebeliones indígenas? ¿Por qué se produjeron las mismas? ¿Y qué consecuencias dejaron dichas rebeliones? Veremos la cuestión de la evangelización indígena en este capítulo titulado Cristianismo, Evangelización y Educación en la época colonial. Veremos algunos puntos al respecto, algunos debates que se originan al respecto también. Hernandarias es justamente un personaje histórico de relevancia aquí en el siglo XVII, y veremos el último siglo de la época colonial llamado siglo XVIII. Por último, abordaremos el periodo independiente de nuestro país. Desde el proceso de independencia nacional, 1811, los primeros gobiernos nacionales que se establecieron entre 1811 y 1814. De ahí entraremos siempre brevemente a analizar el régimen del doctor Francia, 1814 a 1840, la época de los López, tanto de López padre como López hijo, al renglón seguido la Triple Alianza,
Y posterior a la Triple Alianza se inicia en nuestro país un periodo conocido como Estado Liberal, que va más o menos hasta 1940, y de ahí ya el Paraguay contemporáneo. Ciertamente, cada uno de estos temas podemos ahondar bastante, pero nosotros haremos de un modo tal que podamos abordar todos estos contenidos. Entonces, esta es la presentación que quiero hacer de nuestra asignatura para que podamos ubicar hacia dónde queremos llegar. ¿Alguna pregunta puntual o seguimos? Seguimos, profe, está muy claro. Muy bien, muchas gracias. Y comencemos entonces con esta introducción a la historia de la cultura paraguaya. En primer lugar, me gustaría preguntarles, y de repente si alguien se anima con sus propias palabras esto, por favor, ya sea a decir o a escribir en el chat, ¿qué entendemos por historia? Por favor, si me pueden responder esa pregunta, ¿qué entendemos por historia o qué es la historia? Me voy un ratito ahí para verlos y ya continuamos. La historia sería, profe, como una narración Bien. Ujú. de hechos pasados, acontecimientos que pasó. Eso Narración, sería, o sea que en mi opinión. muy bien. Narración de hechos pasados. Muy bien, ¿qué más tenemos? Buenas también puede ser considerada como una ciencia social que estudia los relatos o las narraciones y también crea, digamos, eso sobre el pasado de las sociedades humanas. Estudia y crea relatos sobre el pasado humano. Muy bien, dijiste ciencia social. Se le suma entonces aquí esta palabrita importante, ciencia, ¿verdad? Gracias, Iván. A ver, ¿alguna idea más, por favor? Para mí que también puede ser las interacciones de nuestra gente e inclusive con otras naciones, otras regiones. Interacciones. Interacciones entre grupos humanos de distintas latitudes. Muy bien. Tenemos También, profe, puede ser una disciplina que estudia y narra así cronológicamente los acontecimientos pasados. disciplina, ¿sí? Una disciplina o ciencia que narra acontecimientos pasados. Muy bien, narración, ciencia, interacciones, disciplina. Por ahí vamos, ¿verdad? De hecho, el término historia, posee varias acepciones, varios significados y evidentemente nosotros ahora estamos abordando la historia como una disciplina científica. Por lo tanto, es importante entender eso, que muchas veces cuando decimos, te voy a contar una historia, estamos utilizando la expresión historia como sinónimo de relato, de repente, un acontecimiento, ¿verdad? Pero cuando decimos, por ejemplo, voy a estudiar un poco la historia de, de México o voy a estudiar un poco la historia del Paraguay, estamos haciendo referencia que vamos a estudiar hechos relevantes que ocurrieron justamente en esos espacios geográficos. Pero aquí quiero que entendamos un poco el origen de este término historia. Aquí lo tenemos a Heródoto y Heródoto justamente está considerado como el padre de la historia en el mundo occidental. ¿Por qué Heródoto está considerado de ese modo como padre de la historia en el mundo occidental? Bueno, antes de llegar a esto, vamos a la etimología de la palabra historia. Y la historia es un legado de los griegos. La historia como una disciplina científica o como una práctica de investigación sobre los hechos pasados
es un legado de los griegos. De hecho, en cuanto a su etimología, como pueden observar, proviene del griego antiguo. Esto aquí es griego y se pronuncia tal y cual como están observando ahí a continuación, se pronuncia historia. Y los griegos, cuando utilizaban la expresión historia, hacían referencia a un tipo de conocimiento. Pero ¿a qué tipo de conocimiento estaban haciendo referencia? A un tipo de conocimiento, a un tipo de información al cual se llegaba mediante la búsqueda o mediante la investigación. Esto es un punto muy importante que nosotros debemos comprender. La historia era vista, por lo tanto, por los griegos como un conocimiento, pero un conocimiento que se obtiene a partir de la búsqueda o a partir de la investigación. Y fue Heródoto de Halicarnaso, nacido en el 484 y fallecido en el 425 en Turios, antes de Cristo esto. Él escribió una monumental obra que tituló Historias y que estaba compuesta de 9 libros. Podemos decir sin temor a equivocarnos entonces que un libro de historia, el primer libro de historia propiamente dicho, escrito, fue el libro de Heródoto. Ciertamente, y ojo con el dato, ciertamente es fácil deducir que en otras civilizaciones, en otros grupos humanos, en otras culturas, también aparecieron relatos de acontecimientos, sean estos de repente reales o ficticios, pero en ninguna otra parte se hizo lo que Heródoto hizo en este proceso de elaboración de esta obra denominada Historias. En esta obra, él abordó un tema histórico de gran importancia, principalmente para los griegos, que se conoce como las guerras médicas, que va entre el 492 y en el 449, y que hacía referencia a una guerra, a un conflicto entre griegos y los persas. La expresión médicas viene a partir de que a los persas también se los conocía como los medos. De ahí viene la expresión entonces guerra contra los medos o guerras médicas, guerra contra los persas. Ahora, para elaborar esta obra, él tuvo que recabar informaciones provenientes de diversas fuentes y para el efecto realizó viajes por distintos lugares de aquella época con ese objeto, tanto recurriendo a fuentes escritas como a fuentes orales, puesto que no hacía referencia a un hecho muy antiguo, sino más o menos también contemporáneo a Heródoto. Y es lo que tenemos aquí. Y es por eso que a él se le considera el primer historiador del mundo occidental en el sentido de utilizar un método histórico que consistía en fuentes escritas y orales y así también observaciones personales realizadas. Entonces, aquí nace, por decirlo así, la historia. Pero, y esto es muy importante entender, esta historia no era una historia científica. Tenía evidentemente muchas limitaciones y estaba muy lejos de constituirse ya en una disciplina científica o como la conocemos hoy en día como una ciencia social. La profesionalización de la historia, fíjense cuánto tiempo iba a tardar. Recién en el siglo XIX tenemos la profesionalización de la historia. Es decir, recién en el siglo XIX, ¿me pueden decir rápidamente los años que abarca el siglo XIX, estimado estudiante, alguno de ustedes? Estoy haciendo preguntas bastante básicas, pero me gustaría que hablemos el mismo idioma.
1800 en adelante. Muy bien. Más específicamente hablamos del siglo XIX, desde 1801 a 1900, ¿verdad? Debido a que un siglo debe tener 100 años. Pero estamos hablando de los años 1800. Así es. Muchas gracias por la colaboración. Entonces, recién en los años 1800, a principios de 1800, la historia se convertiría, por lo tanto, en una disciplina profesional. Podemos decir también que se convierte aquí en una ciencia. Ahora, su conversión en una ciencia tampoco fue muy fácil, que digamos, puesto que los desafíos políticos que tenía que encarar esta nueva disciplina política eran muy pesados, y enseguida ya le explico. En este proceso de profesionalización o de nacimiento de la historia como ciencia, tuvo mucho que ver Leopold von Ranke, un alemán, quien fue llamado para introducir la enseñanza basada en la investigación, la enseñanza de la historia, en la Universidad de Berlín en el año 1825. Entonces la historia como disciplina, entra en la universidad a principios del siglo XIX de la mano de Leopold von Ranke, quien fuera invitado a su vez por Wilhelm Humboldt, quien deseaba que dicha universidad, como ya les había adelantado, se convirtiera en un centro de enseñanza basada en la investigación. Más tarde, Leopold von Ranke fue elegido por la Asociación de Historiadores Estadounidenses, que fue fundada en 1884, como padre fundador de la ciencia histórica. Entonces, los historiadores tenemos dos padres, ¿no? Por decirlo así. Heródoto, el que inicia la actividad de la investigación histórica, y Leopold von Ranke, quien le da un carácter científico a este trabajo, a este quehacer del historiador. ¿Pregunta o comentarios? Profe, Diga. cuando te referís al mundo occidental, ¿qué exactamente sería el mundo occidental? ¿Sería Europa? Sí, cuando hablamos del mundo occidental, estamos haciendo referencia, claro está, a un concepto ciertamente polémico, pero estamos hablando a la cultura que terminó expandiéndose en Europa. Claro está, también con sus respectivas fusiones, sincretismo con otras culturas de las distintas regiones, pero básicamente es la cultura que se origina a partir de las culturas griega y romana. Y en términos de espacio geográfico, nos referimos por sobre todas las cosas a Europa occidental, América e incluso otras regiones del mundo. Y es un concepto de repente también que se utiliza para distinguir al mundo oriental. ¿Me explico? Gracias, profe. A las órdenes. Muy bien. Siguiendo con este tema, podemos analizar un poquito que la historia como ciencia tiene un objeto. Así como la física tiene su objeto, las matemáticas su objeto, la sociología, la psicología, la astronomía, todas las ciencias tienen un objeto que se define como una unidad de estudio que puede ser comprensible, entendible, que se puede captar. Y aquí los historiadores entramos en un pequeño problemita que me gustaría analizar con ustedes. Nosotros solemos decir de un modo bastante, digamos, incluso directo, un modo poco reflexivo, que el objeto de la historia es el pasado. Solemos quedarnos en esto. La historia es la ciencia que estudia el pasado humano. Si
De repente, a un botánico yo le pido que me muestre su objeto de estudio, me va a mostrar su objeto de estudio. Si le pido de repente a un químico que me muestre su objeto de estudio, me va a mostrar su objeto de estudio, ya sea de una forma concreta o haciendo de repente uso de algún instrumento, pero me va a mostrar su objeto de estudio porque es un objeto de estudio en cierto sentido concreto. Y aquí los historiadores nos encontramos con un problemita, porque nosotros decimos que nuestro estudio es el pasado, o nuestro objeto de estudio es el pasado. Y ahí existe la pregunta, ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está el pasado? Si nosotros los que hacemos la historia estudiamos el pasado como tal, ¿dónde está ese pasado? El pasado no tiene una existencia real. Sabemos que sucedieron hechos, sabemos que ocurrieron acontecimientos ciertamente importantes, pero lo que los historiadores hacemos por sobre todas las cosas es pesquisar las acciones estrictamente humanas a través de los vestigios. Tal es así que podemos decir que nuestro objeto real de estudio vendría a ser los vestigios para la reconstrucción del pasado. Por eso aquí les puse como un modo de desafío que la historia o el pasado solo llega a existir cuando es reconstruido por el historiador, basándose en los diversos vestigios que los seres humanos hemos dejado a lo largo del tiempo. Entonces, por sobre todas las cosas, los historiadores tenemos como trabajo, más que estudiar el pasado, la reconstrucción del pasado, pero haciendo la aclaración de que ese pasado reconstruido siempre va a ser un pasado parcial, nunca total, puesto que no podemos llegar a conocer bajo ningún sentido todo lo que ha sucedido en toda la extensión de la palabra. Muchos aspectos sí, algunos eventos con mayor profundidad, pero evidentemente no reconstruimos todo el pasado, sino parte del pasado. El que estudia la historia del Paraguay elige estudiar la parte política, la parte cultural, el aspecto económico, religioso quizá, de las relaciones sociales. Siempre hay aspectos que se abordan. Más allá de que nosotros cuando decimos historia paraguaya, siempre pensamos en dictadores, gobernantes y guerras. En realidad, esa es un aspecto de la historia de nuestro país, que es la historia político-militar. Pero no es la única historia que existe y no es la única historia que puede llegar a existir. Por eso, siguiendo la definición que dio Pérez, llegamos a decir que la historia es una recreación, se recrea, se vuelve a crear intelectualmente un pasado específicamente humano. ¿A través de qué? A través de una pesquisa, a través de una investigación, en donde se utilizan las inferencias, las deducciones sobre las fuentes que tenemos disponibles. Es por esa razón que en la historia hacemos uso de las llamadas fuentes históricas, que pueden ser primarias, secundarias, terciarias, etc. Una vez que realizamos esa recreación o reconstrucción del pasado, exponemos lo encontrado de una forma congruente. Esto es un modo un poco distinto de abordar el concepto de historia, puesto que muchas veces nosotros esto ya damos como algo cerrado, como algo que ya no se discute y que historia es ciencia que estudia el pasado y nada más, y terminó allí la historia. Y la verdad es que es un campo abierto para el debate y para la conversación. Bien, aquí terminamos el primer capítulo titulado La historia como ciencia. Entonces, quiero verlos nuevamente un poco. Aquí me voy. Muy bien, estamos ya un poquito más de 30. ¿Están viendo bien las diapositivas, los subrayados?
Estamos... Sí, profe, perfectamente. Sí, Muy profe. bien. Excelente, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pasemos ahora, gracias por sus valoraciones. Pasemos ahora, una vez de esta breve reflexión, que evidentemente puede llevarnos horas y horas a hablar de esto, teorizar sobre esto, pero pasemos y hablemos un poco de los periodos de la historia de nuestro país. Nosotros vamos a estudiar una breve historia de nuestro país. ¿Por qué digo breve? Porque terminar en 4 clases toda la historia de nuestro país es algo imposible. Por lo tanto, vamos a abordar algunas cuestiones puntuales, fundamentales e importantes. No es que vamos a ver de todo un poco, tampoco esa es la idea. Vamos a ver los aspectos que consideramos más importantes, más relevantes. Hay cuestiones que vamos a dejar de lado sin lugar a dudas. La historia paraguaya se divide en periodos. Esto es muy importante que nosotros entendamos que todas las historias nacionales, regionales e incluso la historia de la humanidad se divide en periodos. Entiéndase periodos como sinónimos de etapas, épocas, eras, de repente. Las expresiones, los vocablos utilizados por los historiadores pueden variar, pero básicamente es dividir la historia por etapas. Y esa división de la historia en etapas o periodos se conoce como periodización. Es algo que a los historiadores nos encanta realizar, a pesar de que muchas veces esta periodización es algo arbitraria, en el sentido de que algunos historiadores toman cuestiones políticas para determinar el inicio o el fin de una era. Otros toman cuestiones relacionadas con la cultura, con la educación, dependiendo de repente del enfoque. Pero más allá de que cada historiador pueda establecer cierta periodización, es bueno decir que ya existen periodizaciones fijadas por historiadores que nos precedieron en el trabajo. ¿Para qué realizamos esta periodización? Pues sencillamente para que podamos facilitar su estudio y su comprensión. Nuestro pequeño programa inclusive tiene una pequeña periodización. Como podrían observar, se habló de una época precolonial, una época colonial y una época independiente, que básicamente son los 3 grandes periodos de la historia de nuestro país. Y aquí me gustaría hacerle una pregunta. Me gustaría escuchar una voz femenina. Nosotros hablamos de prehistoria e historia. La prehistoria es un periodo de tiempo y la historia aquí también es un periodo de tiempo. ¿Me pueden decir cuál es el hecho histórico que marca el fin de la prehistoria y por lo tanto el inicio de la historia? Cualquiera puede decir yo, profe, y ya responde. A ver. Abro la pregunta también al público masculino. ¿Cuál es el hecho que marca ese? Ahí la compañera Sofía Vera escribió la escritura y creo que esa es. Muy bien. Gracias, Sofía. Gracias. Entonces, exactamente, ¿no? Los historiadores hemos tomado la aparición de las diversas formas de escritura para señalar el inicio del periodo histórico. Y todo el periodo anterior a la aparición de las diversas formas de escritura, tanto en Mesopotamia, posteriormente también en egipcio, también en China, etcétera, más tarde. Todo ese, pero por sobre todas las cosas, como una división de la historia universal, tomamos la aparición de las primeras formas de escrituras cuneiformes en la región de Mesopotamia, con una antigüedad que va entre el
3500 antes de Cristo aproximadamente. Y ahí también tenemos esto nada más a modo de ejemplo: edad de piedra, edad de los metales, el paleolítico, el neolítico y las famosas edades de la historia, que también tienen sus hechos que marcan el inicio y el fin. ¿Alguien de repente se anima a dar una respuesta rápida a esto de con qué hecho se inicia? Ya sabemos que la Edad Antigua se inicia con la invención de la escritura. ¿Hasta qué hecho va? Luego la Edad Media, la moderna, etcétera. Esto se ha fijado ya una especie de consenso entre los historiadores. Ya hay ciertos hechos que se toman como inicio y fin. Si se animan, por favor, el micrófono está abierto. Creo que Edad Media, a partir del año 800 más o menos, a partir de la aparición de Carlos Magno, puede ser. Un poco antes, la caída de Roma, creo que el imperio Occidental, occidental, por parte de los bárbaros. 476, siglo V después de Cristo. Y la media no sé cuándo termina, entiendo que es siglo XV, pero no sé si es qué fecha puntualmente. A veces dicen que es el descubrimiento de América, cuando empieza la moderna, o sea, no sé. Entiendo que Bien. con la aparición de los reyes católicos, Isabel y Fernando, empieza, digamos, la edad moderna, ¿verdad? Es en ese contexto justamente. La Edad Antigua, ya los renacentistas hablaban de una edad antigua que llegaba eh, hasta la caída de Roma en el 476 de nuestra era, después de Cristo. Y allí se iniciaría la Edad Media, que va, como bien decía el compañero, hasta 1453, que viene a ser la toma de Constantinopla por los turcos, si bien también la llegada de Colón a América se considera como un hecho que da inicio a la Edad Moderna. Entonces va entre esos años. Por lo general se toma 1453 debido a que la llegada de los europeos a América ya podría considerarse como una consecuencia de esa toma de Constantinopla. Y la Edad Moderna, que va hasta la Revolución Francesa, y de ahí la contemporánea hasta nuestros días. Esto sencillamente, estimados estudiantes, para referenciarles un poco de la manera como los historiadores nos encanta, por decirlo así, muchas veces dividir esto, porque nos permite estudiar los hechos en su contexto. Ahora, los criterios que podemos tomar para dividir esos periodos pueden ser criterios políticos, como los que estuvimos señalando, criterios económicos, como vendría a ser aquí el paso del paleolítico al neolítico, que la aparición de la agricultura es fundamental para realizar ese paso. Las edades de la historia toman por sobre todas las cosas eventos políticos. Aquí la aparición de la escritura podría considerarse un criterio cultural importante. Es probable que más adelante, teniendo en cuenta criterios tecnológicos, los historiadores del futuro, y no me estoy refiriendo a siglos más adelante, sino quizás décadas, comiencen a llamarle a esta época que nosotros estamos viviendo ya de un modo distinto y no del modo clásico de la historia contemporánea, ¿no? Si alguien escribió algo en el chat, por favor, si alguien me puede leer, si alguien me puede comentar, si hay alguna pregunta. Permiso. Entonces, ¿cuál sería el criterio que divide la edad media baja y media alta? ¿En qué criterio entraría? Bueno, a ver, la Edad Media también tiene su periodización interna, que es alta Edad Media, plena Edad Media y baja Edad Media. Esa expresión que utilizaste más bien se parece a la cuestión de las clases sociales media alta, media baja, pero sí se utiliza alta Edad Media, plena Edad Media y baja Edad Media. Y no se toma en cuenta hechos puntuales ni procesos históricos puntuales, sino una suma de factores políticos, económicos. Por eso, en esa división de la Edad Media no es una división precisa, es una división que se habla en términos de siglos,
y no de años puntuales. Decimos sencillamente de tal siglo hasta tal siglo consideramos, hasta el siglo X, por ejemplo, consideramos la alta Edad Media. Después, hasta el siglo XI y el XIII, hablamos de la plena Edad Media, y XIV y XV, la baja Edad Media. Así en términos de siglos nada más. Y repito, no se toma en cuenta ningún hecho puntual, sino más bien una serie de factores políticos, económicos y sociales que se dieron allí. ¿Correcto? Muy bien, siguiendo, tenemos a Bente Brun aquí diciéndonos que la periodización justamente facilita la labor histórica. ¿Por qué? Porque esto nos permite ubicar mejor y con mayor rigor los acontecimientos históricos. Hablar de un acontecimiento histórico, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer en qué época, en qué contexto se dio dicho proceso para que podamos comprender sus características. Al ubicar los diversos hechos de la historia en una etapa determinada, nos permitirá ver sus características, comprender el desarrollo que tuvo y también comprender o interpretar las consecuencias de los diversos hechos y procesos históricos. Es bueno saber también que la filosofía se divide en periodos, la historia de la filosofía. De ahí que hablamos de una filosofía antigua, hablamos de una filosofía medieval, hablamos de una filosofía moderna, y también sí se habla de una filosofía contemporánea, y cada una de estas etapas con sus respectivas subetapas o periodos, ¿no? Les quiero presentar a continuación una propuesta de la periodización histórica que ustedes podrán observar mejor posteriormente en la fuente. Voy a ir acercando un poquitito esto para que puedan ver. Esta propuesta... De hecho, se ve bien luego, profe. Se ve bien, muy bien, gracias. Esta es una propuesta del historiador paraguayo Rafael Eladio Velázquez. En este pequeño librito titulado Una periodización de la historia paraguaya, él presentó esta propuesta. Fíjense que en primer lugar, en la columna de la izquierda, tenemos 3 periodos o macroperiodos. Tenemos el Paraguay prehistórico, tenemos el Paraguay colonial y también tenemos el Paraguay independiente. Estas serían las 3 grandes etapas, los 3 grandes periodos de la historia de nuestro país. El Paraguay prehistórico o prehispánico iría hasta 1537, que es el año del establecimiento de los españoles en estas tierras con la fundación del Fuerte de Asunción. Ahí se iniciaría el llamado Paraguay colonial, que va por aproximadamente 3 siglos, de ahí la expresión 3 centurias, un cetro oprimió. Permiso, que va permiso, hasta 1811. Sí. En ese sentido, se llegó a la conclusión de que es colonial, no es Paraguay virreinal. No se llegó a un consenso viendo tal situación y viendo también lo que justamente comentaste, 3 centurias, un cetro oprimió. Porque el Paraguay en sí no existía como una nación en sí, sino que fue prácticamente creado a partir de la unión del hispano con el guaraní cario, ¿verdad? Ciertamente, esa expresión Paraguay virreinal es una expresión, digamos, aceptable en el sentido de que era el Paraguay bajo el virreinato, en primer lugar del virreinato del Perú y posteriormente del virreinato del Río de la Plata. Solo que de repente hacer alusión a Paraguay virreinal sería una expresión, digamos,
que hace bastante hincapié a la cuestión política, de repente dejando de lado otras cuestiones. Y se toma el Paraguay colonial en el sentido de que esta provincia era una colonia de la metrópoli española. Por tal razón, infiero que Eladio Velázquez utilizó esta clasificación. De hecho, lo que yo les presento es la propuesta de Rafael Eladio Velázquez, que posteriormente actualizaron a Bente Brun, Telesca y otros. Es una división clásica, pero debo decirle que no es la única aceptable ni la única existente. ¿Me explico? Ok, profe, perfecto. Bien, y luego evidentemente la cuestión independiente que se inicia desde 1811. Pero mismo el Paraguay colonial, como pueden observar, que hablamos de casi 300 años, de casi 3 siglos con sus características propias, y también el Paraguay independiente, que ya suma más de 200 años, sabemos y podemos inferir, claro está, que no se puede hablar de, más allá de que Paraguay aquí era una colonia, evidentemente también pasó por diferentes etapas. Y Rafael Eladio Velázquez habla de 3 subetapas o tres subperiodos dentro del Paraguay colonial, que vendría a ser la conquista, todo el siglo XVI, luego vendría el siglo XVII paraguayo con sus características distintivas, el siglo XVIII propiamente dicho. Por ejemplo, la conquista vendría desde los primeros tanteos iniciales hasta la expansión, es decir, hasta la creación de las diversas ciudades a partir de la llamada Madre de Ciudades, y termina con el gobierno de Hernán Arias y la división de la provincia, ¿no? La división de la provincia del Paraguay se produce en 1617 y se efectiviza eso un par de años más tarde, y hasta allí llegaría la época de la conquista propiamente dicha. Y en el siglo XVII se iría entonces desde el fin entonces desde el fin del gobierno de Hernán Arias hasta la Revolución Comunera, hasta la llamada Revolución Comunera. Y el siglo XVIII sería desde el inicio de la Revolución Comunera hasta la independencia. Sabemos que 1811 ya es siglo XIX, pero no hay una división, digamos, exacta en términos de siglos aquí. Luego el Paraguay independiente, ya tendríamos la independencia, el proceso de independencia que se consolida en 1814 con la llegada del doctor Francia al poder. De ahí tenemos gobiernos autoritarios y paternalistas desde el doctor Francia hasta el fin de la guerra de la Triple Alianza. Por eso es que Eladio Velázquez habla de la dictadura, la época de los López, la guerra. Al finalizar la guerra se inicia un periodo en donde la ideología política imperante era el liberalismo, y este llamado Estado liberal o Paraguay liberal o época liberal, ojo, no confundir con un periodo del Partido Liberal propiamente dicho. Dentro de este periodo liberal tenemos la posguerra, 1870-1900, que incluye ya los gobiernos colorados, hasta la Guerra del Chaco, que incluye los gobiernos del Partido Liberal, y ahí termina la era liberal entre el 36 y el 40. En el 36 hay un corte con Rafael Franco, luego retorna de la mano de Félix Paiva y termina el Estado liberal con la muerte de Estigarribia en 1940. De ahí tenemos Higinio Morínigo, la Guerra Civil, una serie de gobiernos entre el 48 y el 49, un periodo de anarquía política, Federico Chávez, Tomás Romero Pereira, Stroessner, que aquí ya es, estas que están en cursiva son las etapas actualizadas en la época en que Eladio Velázquez hizo esta propuesta. Estos periodos no aparecían, por eso puse aquí actualizada por Avente Brun y otros.
dictadura de Stroessner hasta el 89 y los tiempos en democracia desde el 89, que a su vez puede dividirse en transición a la democracia, que muchos toman hasta el año 2008, porque ahí recién se produce una transición de un partido político a otro, y hasta el día de hoy que estaríamos hablando ya los tiempos de democracia. Esto evidentemente se puede dividir otra vez en distintas etapas. Pero esta es la propuesta que presentó en su momento Rafael Eladio Velázquez y no hace mucho actualizada entonces por otros historiadores. Se habla de un Paraguay prehistórico, de un Paraguay colonial y de un Paraguay independiente, como macro periodos, llamémosle así de repente, para distinguir a los otros periodos que tenemos o subperiodos que tenemos aquí. Muy bien, seguimos. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al concepto de cultura, teniendo en cuenta que vamos a abordar historia de la cultura paraguaya. Es historia general, pero con un énfasis en la cultura. El concepto de cultura o cultura es un término con muchísimas acepciones, a tal punto que existen algunos que utilizan como sinónimo de educación, como sinónimo de civilización, de progreso, etcétera, etcétera. De todas esas definiciones existentes, hay una definición ya tradicional que tenemos con el antropólogo Taylor, quien había definido a la cultura como un todo complejo, dice él, como un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades que el ser humano desarrolla en tanto miembro de la sociedad. Y me parece que esta es una definición válida para nuestra asignatura porque es un concepto antropológico. En palabras más sencillas, nosotros podemos decir que la cultura es el modo de vida de una sociedad. Así también encontramos en el libro del antropólogo estadounidense Marvin Harris, que viene a ser un conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos, ¿no? De los miembros de una sociedad. Viene a ser entonces los modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. La conducta social en su conjunto viene a ser entonces la cultura. Y esta es una definición que ya la dio en 1871, pero es una definición que no pierde vigencia. Entonces, si hablamos de cultura como un conjunto aprendido de tradiciones o como un todo complejo que incluye todo lo citado allí, todo lo subrayado, ¿qué es la cultura paraguaya? Esto nada más es una cita de Taylor que aparece en Harris, donde nos dice que la cultura puede y es un objeto de investigación, puesto que a través de la sociología y de la antropología y a través de la historia, claro está, estudiar la cultura nos permitirá establecer o entender ciertas leyes de pensamiento y acción humanos presentes en los diversos grupos. Y eso es lo que nos lleva también en esta ocasión a estudiar la historia de la cultura paraguaya. Pero, ¿qué es cultura paraguaya? Si nos ceñimos a la definición anterior, nosotros podemos decir que cultura paraguaya viene a ser los modos de vida de la sociedad paraguaya. Pero allí tendríamos ciertos problemas, puesto que tendríamos que definir quiénes constituyen o quienes forman parte de la sociedad paraguaya y quienes no forman parte de la sociedad paraguaya. Es decir, por ejemplo, ciertamente todos los que nos identificamos como paraguayos formamos parte de esa sociedad paraguaya. Y ahí es lo que nosotros muchas veces tenemos que preguntarnos. ¿Y los indígenas, los pueblos indígenas,
se identifican con la sociedad paraguaya. Y las comunidades brasileñas, de repente, que se establecen aquí en la región fronteriza, se identifican con la sociedad paraguaya. Los menonitas que se establecieron ya en los años 20 en el Chaco se identifican, o los colonos japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que se presta a debate, sin lugar a dudas, pero tenemos que encontrar una definición. Y haciendo uso de lo expresado en la diapositiva anterior, nosotros podemos decir que hablamos de una cultura paraguaya cuando hacemos referencia a un conjunto de tradiciones, estilos de vida, claro, también conocimientos, también creencia, arte, moral, derecho, costumbres, hábitos que los paraguayos hemos adquirido como miembro de la sociedad paraguaya. Ahora, esa cultura paraguaya, ¿cómo se gesta? ¿Cómo se inicia? ¿Y cómo se va desarrollando? ¿Cómo se va configurando con el tiempo? De una forma clásica, nosotros siempre hemos dicho que la cultura paraguaya es producto de la función de la cultura guaraní con la cultura española, con la cultura europea, ¿verdad? Siempre hemos dicho así, y nos quedamos cortos, porque si bien es cierto, con el proceso de mestizaje hay una especie de fusión biológica y cultural entre guaraníes y españoles, es bueno tener en cuenta que en ese proceso de configuración de la cultura paraguaya, los afrodescendientes y otros grupos humanos que llegaron posteriormente a estas tierras también ejercieron una enorme influencia. Por lo tanto, la cultura paraguaya, si bien es cierto, hay algunos rasgos bien distintivos que distinguen justamente de otras prácticas culturales, como por ejemplo el guaraní, es bueno entender que en la cultura paraguaya no solamente han ejercido influencia, cultura indígena y cultura española, sino también un conjunto de otros grupos culturales que llegaron a nuestro país. Profe, en estos tiempos, por ejemplo, el Paraguay se ha convertido, por ejemplo, en multiculturalidad porque muchas costumbres de otros lugares nosotros adoptamos también en esta época. Sí, es bueno entender que ninguna cultura puede ser cerrada y que a lo largo de la historia una cultura determinada también recibe una influencia de otras culturas, ¿no? En un proceso continuo de difusión cultural que se, digamos así, que se acelera, que se intensifica con este proceso de globalización, pero sigue constituyéndose una cultura paraguaya resultado a su vez de esa influencia que señalas. Entonces, ciertamente nuestro país, la propia Constitución establece que es un país pluricultural que admite la coexistencia de diversas culturas. El concepto de multiculturalidad y aún más de interculturalidad es un concepto que puede ser aplicable y puede que no, debido a que ese nivel de interacción entre culturas, como por ejemplo la cultura paraguaya con las culturas indígenas, o de repente con la cultura de los orientales, de repente no se produce de una manera así muy asidua, muy frecuente. Si bien es cierto, sí se produce influencia de esas culturas sobre la cultura paraguaya. Quiero a continuación presentarle algunos artículos de la Constitución Nacional, nada más brevemente. No quiero quedarme mucho tiempo en esto, puesto que no es la primera vez que esto aparece como clase. En el artículo 140, la Constitución Nacional define a nuestro país como un país
pluricultural. Y como ya les había explicado, la pluriculturalidad aquí se entiende como la coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio geográfico. Ahora bien, la pluriculturalidad no necesariamente implica una interacción armoniosa entre las culturas. En ese caso, por lo general, se sugiere la utilización de la expresión interculturalidad. Pero sí, ciertamente, el Paraguay es pluricultural, puesto que además de lo que podemos llamar cultura paraguaya, tenemos las culturas indígenas, por ejemplo, de las diversas etnias o grupos indígenas, y también tenemos comunidades de origen extranjero que practican y reproducen su cultura en nuestro país, o al menos algunos rasgos culturales. Sí. No, pero de hecho que el Paraguay tiene que tener una esencia única, ¿verdad? Como un ethos, digamos. Por más que convivan indígenas de los Mbudá, por ejemplo, o los japoneses o los brasileños. O sea, el Paraguay en sí tiene una cultura ya afincada dentro de lo que es los rasgos, porque tenemos, por ejemplo, festejos de tal día, de tal cuestión, de festejos de San Juan, festejos de folclore. O sea, hay una esencia ya impregnada ya y marcada ya dentro de lo que es el Paraguay en sí, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Así es. Bueno, y nada más también para señalar lo que seguramente ya sabemos, se consideran idiomas oficiales, el castellano y el guaraní. En el caso del guaraní, aparece como un idioma nacional en la Constitución de 1967, pero su presencia en esa Constitución fue por sobre todas las cosas una presencia más bien simbólica. Recién en 1992 aparece como un idioma oficial, aunque esa oficialidad hasta la actualidad es un tema también abierto a debate, debido a que sin lugar a dudas el castellano ejerce una superioridad en términos de trato que le damos nosotros al castellano más que al guaraní, por ejemplo. Esto es un problema bastante serio que se puede ver en las escuelas, en los colegios, en las mismas universidades. Ciertamente tenemos la libertad de elegir el hablar y el enseñar y el estudiar en cualquiera de estos idiomas, pero sin lugar a dudas el guaraní, si bien es un idioma que sigue siendo hablado por la mayoría de la población paraguaya, y esto lo dicen las estadísticas, en realidad su trato como un idioma oficial en documentos es bastante testimonial, puesto que muchas veces aparecen los documentos que están en guaraní, ciertamente, o los libros que están en guaraní, pero que no podemos comprender debido a una presencia exagerada de repente de neologismos y de neologismos también muy forzados. Las lenguas indígenas, como las lenguas de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural, nos dice la Constitución en el artículo 140. Hablando de los pueblos indígenas, la Constitución de nuestro país, en su artículo 62 y posteriores, habla sobre los pueblos indígenas. En este caso, el artículo 62 reconoce que ellos existen y son definidos como grupos de culturas anteriores. Y aquí hay que entender que la expresión anteriores no hace referencia bajo ningún sentido a inferiores, sino más bien en términos cronológicos, estos grupos culturales se constituyeron con anterioridad a la formación y organización del Estado paraguayo, que comienza en el año 1811 con el proceso de independencia nacional. Interesante ver en ese sentido que la Constitución Nacional entonces admite y reconoce la existencia de los pueblos indígenas, una existencia legal. Seguidamente, en el artículo 63 se le reconoce a estos pueblos indígenas el derecho de preservar y desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Y aquí evidentemente tenemos que ver esta cuestión del respectivo hábitat, hasta qué punto desde el Estado se garantiza que los indígenas puedan vivir en sus respectivos hábitats.
su respectivo hábitat, no necesariamente está haciendo referencia al bosque, a la selva, sino más bien en su propio territorio. Esto es un tema bastante serio y bastante actual debido a la presencia de una enorme situación de desigualdad que afecta por sobre todas las cosas a la población indígena en términos de acceso a los servicios básicos, alimentación, vivienda, salud, educación y por sobre todas las cosas esa educación teniendo en cuenta esa identidad étnica a la que hace referencia este artículo 63. Por eso nos dice el artículo 63 que ellos tienen derecho de aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica y cultural, pero así también de ceñirse a los sistemas del Estado paraguayo si así lo desean. Ahora, este es un tema, sin lugar a dudas, que aún existe mucho por cumplirse, puesto que la realidad en la que vive la mayoría de la población indígena no es algo que yo les vaya a presentar por primera vez en esta clase. Pero sí, es interesante ver que legalmente se les reconoce y garantiza un derecho de preservar su identidad étnica. Es por esa razón que no se puede hablar bajo ningún sentido de una imposición de la cultura, sea esta cultura paraguaya u otra, sobre estos pueblos indígenas. A su vez, en cuanto a la enseñanza y la lengua materna, en el artículo 77 se establece que esa enseñanza se tiene que dar en la lengua oficial materna del educando. Y aquí nos encontramos nuevamente con un problema. ¿Qué hacemos en una clase donde de repente tengo alumnos o educandos con la lengua oficial materna guaraní y otros con la lengua oficial materna castellana? Y a ambos les tengo que enseñar. Entonces es un tema para el debate también esto. Se instruirá en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas. Pero la experiencia como docente también me ha llevado a ver, y como alumno, que el idioma guaraní tiene un trato bastante, digamos, bastante secundario en términos de importancia en las instituciones de nuestro país. Profe, A mí perdón. está como si fuera de relleno nada más. Sí, te doy la palabra. Sí, profe. El guaraní, por ejemplo, siempre luego desde antes es perseguido, ¿entendés? O sea, que como dejado, por ejemplo, como usted dice, en segundo plano, ¿entendés? Sin Claro. embargo, siendo, por ejemplo, un país bilingüe, deberíamos, por ejemplo, también en la enseñanza, por ejemplo, incluir también un 50-50, ¿verdad? Tanto el castellano como el guaraní. Porque, como usted dice, por ejemplo, hay ese problema, así en las habla los alumnos y eso, por ejemplo, algunos entienden solamente guaraní y otros sí que entienden solamente castellano. Y ahí, por ejemplo, los docentes tienen que adecuarse, por ejemplo, a los dos lados para que tanto el que habla guaraní como el castellano, para que puedan aprender. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, nuestro ¿cómo se dice? Gobernante, ahí se equivocan mucho, ¿verdad? En no exigir, por ejemplo, que sea 50-50 el guaraní, porque como usted dice, por ejemplo, el guaraní se deja en segundo plano. Y muchos, por ejemplo, muchos de los paraguayos que deberíamos de sentirnos orgullosos de tener, por ejemplo, dos idiomas oficiales en nuestro país, muchos, por ejemplo, desprecian, ¿entendés? Sí. Ese es el tema. Sí, es una realidad que se viene presentando desde hace mucho tiempo, evidentemente de la época de la colonia, siguió en la época independiente. Lo preocupante de todo esto, más allá de esta cuestión del guaraní como un elemento de orgullo, ¿verdad? Etcétera, que podría ser evidentemente cualquier idioma, lo verdaderamente preocupante es que chicos de habla guaraní no son instruidos en guaraní en los primeros años de su proceso escolar, como lo indica la Constitución Nacional. Es decir, si en un grupo yo tengo gente
que habla el castellano mayoritariamente y que entiende el castellano, pues bien, les enseño en castellano y claro, cumplo en enseñar lo mejor posible el idioma guaraní, pero no se trata de enseñar el guaraní, sino de enseñar en guaraní a los chicos que utilizan dicho idioma como idioma materno. Y allí, por sobre todas las cosas, está el problema, ¿verdad? Porque se le está negando el derecho a recibir una educación en su idioma. Profe, perdón. En ese caso, por ejemplo, tienes toda la razón. También problema también que le dan, por ejemplo, a un docente que ni siquiera, por ejemplo, sabe ni escribir alguno, por ejemplo, en lo básico nomás, el guaraní, y quiere, por ejemplo, que le enseñe a los niños, ¿verdad? Tiene que ser, por ejemplo, un docente preparado. Yo creo que tiene que ser un docente preparado para poder enseñar bien también el guaraní. No, por ejemplo, que yo me recibí de profesor de escolar básica y lo básico nomás aprendí en guaraní y voy a ir, por ejemplo, a enseñar en guaraní, por ejemplo, a los niños que solamente van a entender, por ejemplo, el guaraní, que solamente van a comprenderme, yo, por ejemplo, enseñándole en guaraní, como usted dice. Ese, por ejemplo, es nuestra falencia más grande acá en el Paraguay, que todo el mundo, por ejemplo, ponte un ejemplo nomás, que no viene al caso, ¿verdad? Pero es así. Un niño con autismo, por ejemplo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, no soy especialista, por ejemplo, en educación inclusiva, si yo, por ejemplo, no he estudiado, por ejemplo, eso, yo no voy a saber qué hacer, por ejemplo, con esa criatura, no le voy a poder brindar lo mejor que se merece. Sí, se entiende el punto y nada más para una palabra sobre ese punto y pasamos al siguiente, porque es un tema que se presta al debate, ciertamente. Eso debería ser, sin lugar a dudas, en la enseñanza, aquí en este caso del idioma guaraní, pero me permito decir en la enseñanza de todas las asignaturas. Es decir, no podemos nosotros, nuestro sistema educativo, improvisar ni la enseñanza del guaraní, ni la enseñanza del castellano, ciertamente ni siquiera del inglés u otros idiomas extranjeros, y otras ciencias. Así que realmente es un punto muy cierto. No podemos improvisar en esto y no podemos improvisar también en un elemento bastante fundamental, que es la utilización de la lengua del educando, su lengua materna. Bien, para ir terminando esto y luego tenemos que entrar todavía en la última parte de nuestra asignatura, estamos con tiempo. El artículo 81, a su vez, reconoce que el Estado paraguayo es el responsable de la conservación, de rescatar, de restaurar, entonces los objetos, documentos, nos dice espacios de valor histórico, arqueológico, ¿no? Paleontológico, artístico, es decir, en su conjunto lo que se conoce como el patrimonio cultural de nuestro país. Y aquí nuevamente podemos conversar un poco sobre cómo están nuestros monumentos históricos, nuestros sitios arqueológicos, cómo están de repente nuestros museos, etcétera. Y yo creo que la respuesta la tenemos todos. Pero el artículo 81 insiste en eso, de que se deben arbitrar todos los medios necesarios para conservar, rescatar, etcétera, el patrimonio cultural. Claro está que cada uno de estos artículos a su vez se especifican en sus respectivas leyes, ¿no? Aquí estamos hablando de un modo general. En cuanto a la relación con la Iglesia Católica, se reconoce en su artículo 82 el protagonismo de la misma en la formación histórica y cultural de la nación ya desde la época de la colonia. Si bien es cierto, y esto es muy importante entender, en nuestro país existe la libertad religiosa. Ninguna confesión tiene carácter oficial. El Estado no tiene ninguna religión oficial. Ciertamente hay una relación muy estrecha con la Iglesia Católica, pero se reconoce la libertad religiosa, la libertad de culto, la libertad ideológica, sin más limitaciones
constitucional. Esto es para que podamos entender un poquito algunos de los artículos. Quizá esto ya es algo bastante conocido para la inmensa mayoría, pero no quiero dejar de mencionar puntualmente estos artículos. Dicho esto, pasamos a la unidad 2, que vamos a intentar terminar en un periodo de 20 minutos aproximadamente. Me dijeron que suelen tener una reunión de 1 hora y media más o menos, ¿verdad? Así es, profe. Muy bien, excelente. Bueno, cuando hablamos de Paraguay precolonial, estamos hablando de un Paraguay prehistórico, un Paraguay prehistórico, evidentemente no en un sentido peyorativo de la palabra. Estamos haciendo referencia, por lo tanto, a un periodo en donde la escritura no se había desarrollado en estos territorios. Si bien es cierto, los historiadores utilizamos como una fuente fundamental las fuentes escritas, igual podemos conocer algunos aspectos de la historia de un pueblo, de una sociedad, a partir de ciertas fuentes no escritas. Y estas fuentes son las que se utilizaron, algunas de ellas por sobre todas las cosas, para conocer un poco sobre la prehistoria de nuestro país, sobre las primeras poblaciones. Aclarando que lo que no conocemos es mayor de lo que conocemos de la prehistoria de nuestro país. Entonces, de un modo rápido, estas cuestiones son conceptuales. Se habla de fuentes para la prehistoria del Paraguay. Pusineri y Salazar hablan de fuentes como artefactos, que podrían ser herramientas de piedra, podrían ser cerámicas, podrían ser armas. Estas, en manos del historiador, se constituyen en fuentes de la historia. Y muchas veces las únicas fuentes sobre las cuales el historiador debe trabajar y de las cuales debe inferir muchas informaciones. También tenemos lo que se llaman las estructuras, que vienen a ser paisajes modificados por el hombre. Podrían ser, por ejemplo, fogones, casas, podrían ser construcciones, tumbas, pirámides. Ciertamente muchas de estas no existen en nuestro país, pero sí, sin lugar a dudas, también tenemos casos de estructuras como por ejemplo construcciones antiguas o tumbas utilizadas por los protopobladores. También tenemos los llamados ecofactos, que vienen a ser el paisaje ya humanizado, el paisaje intervenido por el ser humano, el suelo, plantas, que domesticaron entonces los antiguos pobladores y transportaron a otros lugares. Se habla del arte rupestre, existente ciertamente en el Paraguay, como el arte rupestre en Amambay. Pueden ser pinturas, pueden ser inscripciones, grabados que se dejaban en las cuevas y otros lugares. Por último, tenemos el caso de los biofactos, que viene a ser todo lo que procede de la naturaleza, semillas, huesos de animales, etc. Estas son fuentes, digamos, de la historia, sin lugar a dudas. Estos son vestigios dejados por el ser humano que se convierten en fuentes de la historia, pero que, claro, no alcanzan muchas veces el nivel de profundidad que de repente solemos encontrar en las fuentes escritas, pero en manos del historiador y a través de las ciencias que la auxilian, evidentemente se puede llegar a conocer y se conoce. Y vamos a hablar nosotros sobre esos pueblos. Primero hablemos de los protopobladores. Cuando hacemos referencia a los protopobladores, estamos haciendo referencia a los primeros pobladores de nuestro país, que no fueron los guaraníes. Esto es muy importante que nosotros podamos entender. Se
se tiene registros de que los primeros pobladores de la región oriental de nuestro país, pero como pueden observar en el mapa, no solamente estuvieron en la región oriental de nuestro país, sino también en el actual territorio brasileño y argentino, aquí como se señala en el mapa, fueron los llamados lágidos de la familia lingüística Kaigangé. Estos lágidos eran cazadores recolectores que habían habitado las regiones de Paraná en Brasil y Misiones en Argentina y la región oriental de nuestro país. Si bien es cierto, en cuanto a la antigüedad no existen demasiadas informaciones, los hallazgos permiten evidenciar que los lágidos vivieron en estas regiones entre 8000 y el 2000 antes de Cristo. Esta población láguida, en cuanto a su modo de vida, era un modo de vida paleolítico. Utilizaban utensilios de piedra y con el tiempo, con la llegada de los guaraníes que iban a desplazarlos, algunos grupos fueron guaranizados, como los llamados Aché-Guaraní o peyorativamente Aché-Guayaquí. Los Aché-Guaraní o los Aché-Guayaquí hoy en día constituyen parte de la familia lingüística guaraní, pero son muy distintos físicamente. Los ojos son un poco más rasgados, la piel algo más blanca, tienen barba. Por tal razón, hay evidencias de que ellos en realidad son grupos lágidos guaranizados posteriormente. También en la zona del río Apa y Aquidaván, esta zona del norte de nuestro país, esta zona coincidente con Concepción, los pobladores también eran lágidos, es decir, los primeros que habitaron el actual territorio paraguayo en la parte oriental fueron los llamados lágidos, pero posteriormente iba a bajar una corriente migratoria desde la zona del Amazonas y eran los llamados paleoamazónicos, que eran justamente los guaraníes, ¿no? Y desplazaron a esta población láguida, guaranizando a algunos de ellos. Fíjense que en la cordillera de la Mambay, estos láguidos vivían en cuevas y allí dejaron ciertas incisiones rupestres de una antigüedad incluso de 7000 años atrás, aún hoy visibles. Cuando terminen la clase, de repente pueden buscar un poco arte rupestre en el Paraguay, arte rupestre en Amambay, y van a encontrar informaciones al respecto. Entonces, en primer lugar, tenemos a los lágidos con una antigüedad que va entre el 8000 y el 2000 antes de Cristo. Luego llegan los llamados guaraní amazónicos. Luego llegan los llamados guaraní amazónicos. En el primer milenio después de Cristo ya hacen su aparición los mismos. Habrían invadido entonces la zona de los Kaigangé, es decir, la zona de los lágidos, y habían desplazado a los mismos. Estos protopobladores amazónicos entonces desplazan a los Kaigán y se instalan en lo que hoy en día es la parte oriental de nuestro país. Esta migración amazónica se puede dividir en dos grupos, un grupo llamado Proto-Mbga y otro grupo llamado Protocario. Con el tiempo, ambos grupos se fusionan culturalmente y dan lugar a una homogeneidad etnocultural de los guaraní. Por eso cuando llegaron los españoles se encontraron con varios grupos guaraníes con ciertamente similitudes culturales, pero también con algunas diferencias entre ellos.
Entonces, primero tenemos a los lágidos en la región oriental y desde el primer milenio después de Cristo tenemos la presencia de los guaraníes que van bajando entonces desde la región de las Amazonias, como pueden observar, y luego se expande hacia el territorio brasileño, de Paraná, incluso hacia territorio argentino y uruguayo, en la cercanía del territorio uruguayo, donde se encontraban posteriormente con los charrúas. Ahora, y uno dice, profesor, ¿y los del Chaco? Bueno, la historia del poblamiento chaqueño es algo más complejo y no se tiene demasiados registros al respecto, pero sí podemos decir también que el Chaco fue poblándose desde el sur del continente sudamericano, como así también fue poblándose desde la parte oeste, producto de muchos movimientos migratorios desde el último milenio antes de Cristo, llegaron hasta el río Pilcomayo, estos protopobladores llamados proto-Guaycurú, y entre ellos podemos citar a varias etnias, como los abipones, los mocovíes, los toba, los mayáes, entre otros. Esto de repente, de una forma bastante resumida, el proceso de poblamiento del territorio paraguayo, que hay que contextualizarlo en el proceso de poblamiento de una región más amplia que abarca otros países también de América del Sur. Y hablemos aquí de los guaraníes. Los guaraníes, en cuanto a su ubicación geográfica, ellos habitaron una gran zona de América del Sur, incluyendo actuales territorios de Paraguay, de Brasil, parte de Argentina. Pero a lo que a nosotros respecta, nos interesa saber que en cuanto a la ocupación del territorio paraguayo, los guaraníes se ubicaron en la región oriental de nuestro país. En ese sentido, el río Paraguay era una frontera que ciertamente tanto guaraníes traspasaban, como así también los chaqueños hacían lo mismo para incursionar en territorio guaraní. Pero a los guaraníes tenemos entonces en la región oriental de nuestro país, mientras que a las etnias chaqueñas tenemos en la región occidental. En cuanto a su economía, era de orientación agrícola, nos dicen Pucinero y Salazar. Esto es algo característico y algo que le distingue a los guaraníes de las poblaciones pámpidas o chaqueñas. Por sobre todas las cosas se da la presencia del cultivo de mandioca y maíz en este grupo humano. Y otra de las características que posee es su gran dinamismo migratorio, que guardaba relación con la cuestión mítica religiosa de la búsqueda de la tierra sin mal. Entonces, este dinamismo migratorio era bastante característico también de los guaraníes. Más allá de esa orientación agrícola, los guaraníes eran buenos cazadores y constituían una importante fuente de proteínas para los guaraníes. Ahora, esta actividad a su vez llevó al desarrollo de una nueva tecnología que es la cuestión de la cerámica. Los guaraníes en ese sentido eran ceramistas y elaboraron ollas, fuentes, platos, etcétera, para su utilización. Esto en cuanto a su economía. Pasemos ahora rápidamente a la cuestión de la política. Veamos ahora la cuestión de la política. En cuanto a la política, a diferencia de repente de los incas, los mayas, aztecas, ellos no constituyeron un cuerpo político unificado, sino más bien cada comunidad, cada taba, que era justamente la unidad
política más importante. Cada taba, cada comunidad compuesta por unas 50 a 100 familias tenía entonces una vida independiente, una economía particular, y lo que nos interesa es que tenían un gobierno propio. Al mando de esa taba estaba el cacique, el Urubishá o el Burubishá, que a su vez era electo entonces por un consejo de ancianos. Entonces, cada taba tenía una vida independiente de otras tabas. Si bien es cierto, podían darse situaciones de alianza, y esto era algo muy común entre una comunidad y otra a través de esa práctica de los guaraníes que se conoce como el cuñadazgo, que vamos a presentar más adelante. Ahora, ocasionalmente, en circunstancias de guerra contra otras tribus, se confederaban entonces estas comunidades, estas tribus, nos dice el historiador Efraín Cardoso. Y cuando se producía esta confederación, que era momentánea en ocasión de guerra, se elegía entonces a un jefe común. No es que de repente cada grupo era comandado por su cacique, sino más bien elegían a un jefe en común cuando realizaban esta confederación. En síntesis, no hubo un cuerpo político unificado. La unidad política social era la taba, que podría estar integrada entre 50 y 100 familias. Esto varía, evidentemente. Estas tabas tenían su gobierno propio, su cacique, su urubishá, electo por el Consejo de Ancianos por sus características, de repente, de valentía, de prudencia, de inteligencia. Y cuando se producía la pérdida de estas cualidades, evidentemente el cargo también se podía perder. No se observa de repente que el cargo haya sido hereditario, siendo que había un rol importante del Consejo de Ancianos, pero claro que pudo haberse dado el caso de que un cacique heredase de repente el cargo que había ostentado su padre, pero no por el hecho de que su padre llegó a ocupar ese cargo, sino más bien por sus propias cualidades. En cuanto a la familia, era la familia guaraní, era patrilineal. Esto se entiende justamente con un valor mayor que se otorgaba entonces a la transmisión del parentesco vía paterna, pero la mujer también cumplía un rol sumamente importante en estas sociedades. La poligamia no era una práctica muy común, pero sí se daba, puesto que se consideraba que el hombre, a medida que tenía más esposas, también adquiría más prestigio, debido a que al tener más esposas, esto significa más lotes cultivados, un fuego más, nos dice Pusineri Salazar, más hijas, más yernos, miembros de la comunidad. Y esto es muy importante, puesto que los yernos eran nuevos brazos para trabajar al suegro. Los yernos tenían que trabajarle al suegro en ese sentido, al menos de que siempre y cuando de repente no se tratara de un yerno influyente y también poderoso, que bien podría ser el caso de repente de un cacique. Pero aquí, en síntesis, entonces tenemos que la familia jugaba un rol sumamente importante, era de linaje patrilineal, la poligamia no era común, pero sí se daba debido a esa consideración que se tenía. Y la mujer desempeñaba un papel político de primer orden, y esto después los españoles van a enterarse de esto y van a aprovecharse evidentemente de la situación y van a contraer alianzas de orden político económico con los guaraníes, y van a reunir bajo su poder a varias mujeres guaraníes, produciéndose, claro está, posteriormente los episodios de abuso en este proceso. La mujer entonces desempeñaba un rol político, puesto que era un elemento cohesionador de las diversas comunidades.
Tal es así, nos dice Efraín Cardoso, que a medida que los guaraníes realizaban sus largas migraciones en algunas comunidades, iban quedando mujeres de ese grupo migrante, ¿no? Unidas a los caciques lugareños como un modo de asegurar las espaldas y también como un modo de asegurar un auxilio al regreso de esas largas migraciones. El papel del tobayá o del cuñado ejercía una influencia muy importante en la familia guaraní, en la sociedad guaraní. Bueno, en cuanto a la religión, hay un antes y un después de la llegada de los españoles a estas tierras. Voy terminando con esto, estamos pasando brevemente nuestro horario, pero lo cierto y lo concreto es que la religión de los guaraníes podemos de repente ubicar dentro de una especie de politeísmo, pero también alimentado con prácticas animistas y chamanistas. Lo cierto y lo concreto es que los guaraníes se guardaron demasiado bien de contarle aspectos religiosos a los españoles y ya en la última etapa de nuestra historia recién estamos teniendo más informaciones al respecto. Pero no había ídolos físicos, esculturas, no había templos, no había casta sacerdotal. La figura más religiosa más importante podría ser el Abapayé. Tampoco existía de repente ciertas reglas, ciertos dogmas que debían cumplirse, sino más bien esta cuestión de la divinidad se vivenciaba de una manera individual, de una manera personal. Pero sí, entre los guaraníes, por una cuestión religiosa, no había absolutamente ese concepto de repente occidental del deseo de prosperidad económica, ambiciones políticas u otras aspiraciones terrenales. En realidad, los guaraníes siempre estaban en búsqueda de esa tierra sin mal del Maraneingua, y en ese proceso de búsqueda realizaron sus diversas migraciones y expandieron la cultura guaraní a lo largo y ancho de gran parte de Sudamérica. Ahora bien, tenía ciertos rituales, como por ejemplo el entierro realizaban en urnas funerarias. Si les toca ir a algún museo como el Museo de la Tierra Guaraní, ahí pueden observar algunas urnas funerarias utilizadas por los guaraníes. Parece una especie de cántaro grande en donde se ubicaba el cuerpo de la persona en una posición fetal. Cada tanto se producía, no ya últimamente, pero en la época de la construcción de Itaipú, ellos encontraron muchas de estas urnas funerarias que permiten estudiar la expansión y la distribución de las poblaciones guaraníes en territorio paraguayo. La antropofagia, es decir, ese canibalismo ritual, también era algo generalizado, algo común, y por lo general se realizaba para obtener maíz como una forma de expresar victoria sobre el enemigo, puesto que los prisioneros capturados en la guerra, por sobre todas las cosas, eran objeto de esta práctica. Y también podría ser como un medio para imponer la autoridad en la comunidad o en la tribu. Estas eran algunas de las prácticas más llamativas de repente para los españoles que llegaron posteriormente. En cuanto a su cultura material, construyeron grandes viviendas, hogas, de base rectangular. Las dimensiones de estas viviendas podían variar. Las más pequeñas podían medir, nos dice Efraín Cardoso, 50 metros de largo, 5 metros de ancho. Existían otras más grandes que podían medir entre 150 por 15 metros. Estas casas eran construidas sobre horcones, caballetes de madera. Se utilizaban entonces hojas de palmas para el techo que descendían hasta el suelo. Fungía, por lo tanto, como una especie de tupanoi, ¿verdad? De pared, como paredes.
Las aberturas podían estar en los extremos, también podrían estar en una de las paredes. Y si bien es cierto, se discute cuánta gente podía vivir en estas viviendas, se habla de 20 familias, 50 familias, un poco exagerado ya de repente, algunos hablan de 50 personas, eso evidentemente iba a depender de las dimensiones. Y allí había el modo de dividir cada uno en su respectiva sección, ¿no? Estas comunidades estaban compuestas por 4, 6, 8 casas comunales. Y estas casas comunales daban lugar a una plaza cuadrangular, que era una especie de centro cívico y ritual. Vale decir también que estas tabas para defenderse de potenciales ataques estaban protegidas por empalizadas, como una especie de muro, ¿no? Esto en cuanto a su vivienda, como podemos observar aquí, el Ogaguazú, como pueden ver. Entonces, este es un grabado que ilustra justamente una casa comunal guaraní. Cuando llegan los españoles, se encuentran con los guaraníes divididos en varios huara. Los huara hacen referencia a ciertos territorios, por lo general delimitados por fronteras naturales, en donde los guaraníes vivían y practicaban su cultura. Dependiendo de la zona o la región o el huara que ellos habitaban, los guaraníes recibían distintos nombres, como por ejemplo los guaraníes carios, entre los ríos Mandubirá y el Tebicuarú y el Paraguay. Ellos habitaron la región de Asunción cuando llegaron los españoles. Los españoles entonces se encontraron con los carios, cuando llegaron a esa zona. También estaban los tobatines entre los ríos Mandubirá y Jejuí hasta la zona del Caguazú. Estaban los guarambarenses, el Guara de Guarambaré, ya al norte de los ríos Jejuí y Pané, hasta el río Blanco, que hoy en día es territorio brasileño. Los itatines estaban también a orilla del Alto Paraguay hasta la cordillera de Amambá y Maracayú, incluyendo Mato Grosso, Brasil. Estaba el Guara de Maracayú, en las sierras, el Guara de los mondaguenses o de los Everá, entre los ríos Acaraú y Mondaú, y el Guara de los Igañá o Paraná, entre los ríos Tebicuarú y Paraná. Entonces, estos eran los grupos guaraníes con quienes posteriormente los españoles contactaron, pero por sobre todas las cosas se inicia ese contacto con los carios de la zona de Asunción. Aquí algunas observaciones más respecto a cada uno de estos grupos guaraníes. Evidentemente, en cuanto a la cultura, compartían una cultura más o menos en común, pero sí tenía ciertas diferencias, incluso algunas características lingüísticas distintivas unas de otras. Y bueno, aquí tenemos algunas de las referencias bibliográficas, fragmentos de estos textos. Yo les coloqué en plataforma y en base a estos, o sea, con base a estas fuentes van a realizar el pequeño trabajo que les asigné ya allí en la carpeta. No sé si ya encontraron, si ya entraron. Por favor, si alguno me confirma que ya pudo descargar el archivo, que ya pudo descargar los archivos PDF, etcétera. Tenemos algunas preguntitas, algunos ejercicios, contesta, explica, falso, verdadero, sintetiza, completa el cuadro, etcétera. Una serie de preguntitas, las cuales deben completar en su Word, y eso posteriormente ustedes van a utilizar para completar un cuestionario en la plataforma el día miércoles. El día miércoles se habilita nuestro cuestionario y en base a esa guía de actividades ustedes van a responder o completar. Las preguntas, los ejercicios van a aparecer de forma aleatoria, al azar,
y no se podrán ver las respuestas hasta tanto no termine el periodo, que será en una semana. Tengo entendido que tiene una semana para presentar el trabajo. Por lo tanto, es importante que completen esa guía de actividades para posteriormente consultar. Les adelanto que no va a aparecer de un modo así sencillo, sino más bien un modo más reflexivo. Claro está que va a aparecer algunas informaciones puntuales, pero estén preparados para completar con éxito ese cuestionario el día miércoles. Profe, Sí. ¿el cuestionario tendría algún, o sea que, o sea que, Límite ¿cuánto de tiempo? tiempo. Sí, ¿Límite de tiempo? 60 minutos, según la coordinación, podemos asignar hasta 60 minutos. Ujú. Está bien. Pero ese recién el miércoles recién, porque ahora ya me aparece todos ya los materiales y eso. Entonces, eso, el miércoles recién, entonces usted va a alzar eso, ¿verdad, profe? Ustedes esa guía ya bajan, completan, claro, está cada uno administra su tiempo de acuerdo a su realidad, pero el miércoles se habilita el cuestionario y el tiempo termina el próximo miércoles, tengo entendido. Próximo miércoles. Sí, profe, así mismo es. Bueno, entonces les animo a que aprovechen estos días, cada uno, insisto, administra su tiempo y completan esa guía, y luego consultando esa guía les va a aparecer las preguntitas y van a poder responder. Son ejercicios variados, selección múltiple, parea, falso verdadero, principalmente esas son. Serán ejercicios autocorregibles. Entonces, es todo de mi parte. Me gustaría escuchar alguna percepción de nuestra primera clase. Tenemos apenas 4 clases. Tengo que aprovechar al máximo. Perdónenme si me extendí un poquitito, si me excedí en el tiempo. Le agradezco su presencia a todos. Está súper bien, profe, súper enriquecedor tu clase. O sea que a mí me gustó muchísimo. Y Gracias, yo Juan. te agradezco mucho. Muy bueno, Gracias, Juan. muy bueno, profesor, digamos, la referencia que pusiste también, ¿verdad? Las imágenes, los detalles, ¿verdad? Muy, muy bueno, profesor. Gracias, Damián. Gracias. Bueno, gente, que tengan feliz resto de jornada. Éxitos en esta etapa que ya van básicamente casi terminando otra vez. Apenas tienen 2 asignaturas más y se liquida el expediente, y seguiremos viéndonos entonces la próxima semana. Gracias por Está su bien, participación, su está presencia, bien, profe. y hasta la próxima. Dale, buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Muy buenas profe. noches. Gracias, gracias, Cintia. Gracias a todos los que también participaron en el chat. Ivano, Carlos, Marcos, Sofía, Mical, Guido. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.